SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a miércoles con Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Creo que te salía con viernes. Sí, estaba ahí, ya llegando, estamos llegando al viernes, Berna, pero no, todavía estamos a miércoles. Gonzalo Velasco, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Y Eduardo Madina, muy buenos días. Buenos días. Enseguida iremos con todo lo que tiene que ver con la actualidad en Gaza, con los movimientos diplomáticos, que empieza a haber más de 50.000 muertos después, es decir, que han tenido que morir más de 50.000 palestinos y los que siguen muriendo y los que van a morir si no se soluciona la entrada de ayuda humanitaria para que la Unión Europea, para que la llamada comunidad internacional empiece a moverse. Enseguida nos vamos con ello, pero me quiero detener estos primeros minutos del programa, unos minutitos a un dato que dio ayer a conocer el Banco de España en su informe anual. Es un informe en el que analiza la situación de la economía española, los retos que tiene pendientes, y nos ha llamado mucho la atención como alerta del aumento de los trabajadores que están de baja. Jordi Fàbrega, buenos días. Hola, buenos días, Àngels. Claro, y alerta porque el porcentaje de trabajadores de baja se ha casi duplicado en los últimos años. Sí, es un dato muy llamativo que está, como dices, en el informe anual y lo acompaña de un gráfico que no podemos ver, pero que es muy ilustrativo de cómo ha ido subiendo el porcentaje de trabajadores que está de baja. Para hacernos una idea, antes de 2019 teníamos en torno al 2,5% del total de personas que trabajaban en situación de baja laboral. Esa cifra ya empezó a subir un poco en 2019 hasta alrededor del 3%, pero es que ahora tenemos casi el 4,5%, es decir, tenemos prácticamente el doble de lo que era habitual hace una década. Y este crecimiento de las bajas laborales es generalizado. Se da en trabajadores de todas las edades, se da en todos los sectores y se da en todas las provincias. ¿Y que haya más personas de baja es algo que incluso se da en prácticamente todos los países europeos, no solo en España. Pero es verdad que aquí en España el incremento es muy superior al que podemos ver en Alemania, en Francia o en Portugal, por ejemplo, donde es alrededor de un 3,5%. El número de trabajadores que están de baja en España, insisto, es el 4,5% prácticamente. Lo que te quería preguntar, ¿y cuáles son las razones de este incremento? ¿Cuáles pueden ser? Pues hay varias explicaciones que se complementan unas con otras. La primera que se apunta en este informe del Banco de España es que hay un empeoramiento de la percepción del estado de salud que tenemos desde la pandemia. De hecho, hacen referencia a un barómetro sanitario del CIS en el que se dice que el número de españoles que dicen sufrir algún problema de salud crónico ha aumentado 17 puntos entre 2019 y 2023. También hay que tener en cuenta que cada vez tenemos una población más envejecida y, por tanto, un mercado de trabajo más envejecido. Hay más personas que trabajan que superan los 55 años y eso también condiciona estos datos de bajas laborales. Y luego hay otro factor que tiene poco que ver con la salud y es que históricamente cuando se crea empleo y cuando el mercado laboral está fuerte, por decirlo de alguna manera, hay más bajas, hay más personas de baja. Es decir, que cuando el paro sube, tenemos más reparos en coger una baja por miedo a perder el empleo y eso también es uno de los factores que puede estar detrás y que se apunta en este informe como causa de este incremento de las bajas laborales. Y todo esto, Jordi, entiendo que tiene coste tanto para la seguridad social como para las empresas. Sí, y ese coste, por ejemplo, lo cuantifica el Banco de España y dice que se ha aumentado casi un 80% en 5 años. El coste de pagar las prestaciones que paga la Seguridad Social por las bajas, por la incapacidad temporal, ha crecido un 78,5%, para ser exactos. Estamos hablando de algo más de 15.000 millones de euros que se gastan al año en pagar estas bajas. Esto es prácticamente un 1% del PIB y a esto hay que sumar el coste que tiene para las empresas. Un coste directo que también se ha incrementado, en este caso, un 63% y que le supone gastar unos 4.600 millones de euros al año. Hay que tener en cuenta que para las empresas, en algunos casos, hay
un coste en el complemento, al pagar el complemento de estas bajas, pero es que además en algunos casos tienen que contratar sustitutos y eso también aumenta sus costes. Jordi, gracias. Hasta luego. Bueno, es interesante el dato y por eso nos llamaba la atención. Se ha casi duplicado de 2,5% de trabajadores de baja en 2019 al 4,5% ahora mismo de trabajadores de baja. Y claro, decía Jordi, dos motivos posibles. El empeoramiento de la percepción de la salud, es decir, después de la pandemia tenemos todos la sensación de que estamos peor o que enfermamos antes, y después que a uno le cuesta menos coger una baja si la situación laboral del país es buena que cuando hay tanta precariedad, tanta dificultad para encontrar un trabajo. Pero claro, yo entiendo que las bajas las firman los médicos, ¿no? O sea, que no tiene que ver la percepción que uno tenga, que el médico te tiene que firmar la baja. Y no olvidemos que cada vez hay menos médicos para más población. Bueno, eso también, es decir, otro, hay varios es factores muy interesantes en este tema que de verdad es apasionante porque refleja un cambio de cultura empresarial y laboral en España. Por un lado, la congestión de la sanidad. Creo que todos podemos hacer encuestas en nuestro entorno en donde estamos viendo que cada vez más vas al médico y pastillas o una baja. No hay más. Yo estoy cada vez escuchando más y en mi entorno personal y ves las estadísticas y ves la congestión de la sanidad que se ha producido tras la pandemia y con una disminución de los recursos. Luego, por otro lado, es una enfermedad de las sociedades ricas, es decir, lo ha dicho Jordi Fábrega al apuntar esta señal de que es señal de un ciclo económico potente, y he estado mirando las estadísticas y nos ponen los niveles de Alemania, Suecia o Países Bajos, es decir, enfermedades de sociedades ricas. Pero hay más, y yo creo que es un cambio de la cultura empresarial y laboral en este país. Hemos analizado muchas veces cómo ha cambiado la cultura laboral de los jóvenes, por ejemplo, ante empresas que muestran una desafección total hacia sus trabajadores, porque cada vez las condiciones son de menos lealtad hacia ellos. Se ha producido esa falta de lealtad, no sé si es la palabra correcta, pero de afección, de compromiso, digamos, de los trabajadores con sus empresas. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más intermediarios, los procesos de selección son más impersonales, menos comprometidos y hay una valoración mayor del ocio, una valoración mayor de la vida propia y, por tanto, bueno, no estás tan comprometido con el mundo empresarial. Digo por poner sobre la mesa varios aspectos, ¿no? Gonzalo. Sí, está claro que es una multiplicidad de factores que influyen unos en otros. El envejecimiento de la población trabajadora, desde luego, es uno de los factores clave. La precariedad de nuestros sistemas de salud, Bernard lo estaba señalando, que tiene que ver primero con un retraso muchas veces de los tratamientos debidos para la curación. Es decir, hay gente esperando una determinada prueba que no llega, una operación, y por lo tanto eso prolonga los tiempos de baja. El médico ante eso, ¿qué hace? Pues garantiza la salud, toma la medida más garantista, que es dar una baja o prolongarla ante la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con este paciente. Y por lo tanto ahí hay una deficiencia que provoca esta situación. Y en tercer lugar, claro, que es el aspecto más sociológico, más cualitativo, quizás más difícil de diagnosticar, hablas de una falta de compromiso. Yo creo que tiene que ver más bien con una cierta idea de que ya no tenemos culturalmente una comprensión de que hay que sacrificarse por el trabajo, de que la realización personal y la formación de la propia identidad está absolutamente ligada al desempeño profesional, ¿no? Y esto, por ejemplo, afecta, que sé que no es la mayor causa, pero sí que está creciendo, en las bajas también de las personas jóvenes, ¿no? Esto tiene que ver seguramente con una ampliación del concepto de patología, que incluye otra serie de malestares físicos y psíquicos, por un lado, pero también por esa falta, de alguna manera, pues ese cambio ideológico que hace que no tengamos esa necesidad de realizar nuestra propia identidad a través del trabajo, ¿no? Yo me parece más complejo esa idea de que se percibe una cierta idea de bonanza, de que si no encuentras este trabajo encontrarás otro, porque no es tan fácil perder el propio empleo, no es tan fácil ponerlo en riesgo, ¿no? Pero creo que esta combinación de factores, de alguna manera esa suerte de desapego cultural, sobre todo en ciertas capas de la sociedad, el envejecimiento y el hecho de que los médicos necesitan por garantías muchas veces prolongar las bajas porque no hay un tratamiento debido a sus pacientes, pues crea un poco esta tormenta perfecta, por decir así. Edu.
Pues es una curiosidad que hayan pasado del 2 con algo a estar por encima del 4,5% el porcentaje de personas que están en una incapacidad temporal, es decir, en una baja laboral. Sabíamos, antes de que este dato nos lo diera el Banco de España y el señor Escrivá, que normalmente en los ciclos expansivos de la economía, cuando la economía crece, el número de bajas también crece. Y que cuando la economía decrece, normalmente, el histórico de nuestro país al menos nos dice que el número de bajas también decrece. Y es verdad que desde la profundísima destrucción del Producto Interior Bruto que tuvo el impacto del COVID en la economía española, pues la economía española desde entonces hasta aquí está creciendo a un ritmo muy por encima de la media de la Unión Europea y de hecho ha habido revisiones hace poco que siguen aumentando al alza décimas de crecimiento por encima de lo previsto, prácticamente doblando las proyecciones de crecimiento que tiene la zona euro, ¿no? Pero esto por sí solo no debería explicarlo, porque quizás sean factores de naturaleza cultural, que Berna lo sugería. Algo ha cambiado desde la pandemia hasta aquí en nuestra relación con el tiempo dedicado al ocio, el tiempo dedicado a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros entornos, la categoría sacrosanta del tiempo dedicado al trabajo, que quizá ha entrado en cierta medida en revisión. Segundo elemento, también lo ha apuntado Gonzalo, el envejecimiento demográfico, común a toda Europa, un poco más común a toda España, en el sentido de que tenemos, pues me parece que es un 1,1 de mediana de edad más elevado de la media europea, que ya es alta con respecto a otros continentes del mundo, es el continente más envejecido. Y tercero, sabemos que un alto porcentaje de los nuevos empleos que se crean en nuestro país y que se adquieren en nuestro país, lo adquieren gente que ha nacido en otros países. Y que todo eso mezcla una característica general del mercado laboral en España, sometido además a normas que en mi opinión lo han mejorado en los últimos años de manera muy significativa, porque creo que por fin se ha legislado contra precariedad de una manera muy clara en nuestro país, además en algunos casos con consensos amplios dentro del diálogo social, y es un mercado laboral que está con características propias de un tiempo pospandemia donde le están pasando muchas cosas, ¿no? En cualquier caso, un 4,6, casi un 5% de la población en incapacidad temporal es un coste altísimo para las administraciones, más o menos lo calcula el banco en 15.000 millones, casi un punto de PIB, y muy alto también para las empresas. Así que aquí hay un tema, porque una cosa es que haya cambiado culturalmente nuestra relación con el tiempo y el empleo, que yo creo que es verdad, está en revisión, y otra cosa es un número tan elevado y tan por encima de la también media europea en bajas laborales, ¿no? Así que muy interesante este debate que nos ofrece el Banco de España, el señor Escrivá, porque yo creo que ha metido el termómetro en un punto caliente del mercado laboral en España. Sí, luego hay un aspecto concreto que es la salud mental. Un compañero del país me está pasando una información que vimos recientemente y vosotros también, yo creo que es las bajas por salud mental han subido un 72%. Firma Pablo Linde. Y quiero recordar, y lo hemos hablado otras veces, que España es el país donde más antidepresivos y ansiolíticos se recetan. Entonces, tenemos ese problema de congestión de la salud, del sistema de salud público, y tenemos toda esta cantidad, especialmente de jóvenes, que sienten y están sufriendo problemas de salud mental cada vez más acuciantes desde la pandemia. Evidentemente hay que abrir un debate. Necesitamos más psicólogos, por ejemplo. Claro, es decir, más cuando hablamos de la congestión de salud, no solo de la primaria, o sea, la congestión en la salud mental para que te atiendan es tremenda. Es total. Es tremenda. O sea, si comparamos nuestras estadísticas de psicólogos y psiquiatras, además de enfermeras, etcétera, etcétera, con respecto a la Unión Europea, estamos muy por debajo de la media europea, mientras las patologías han ido creciendo desde la pandemia. Tenemos una generación que sufrió un confinamiento brutal, que ha dejado consecuencias mentales muy graves en algunos casos. Y, por tanto, esa brecha con Europa no se resuelve con pastillas o con bajas, que es como la estamos resolviendo, como la está resolviendo la clase médica, seguramente por impotencia ante la situación. Aquí podría haber una buena explicación, porque es verdad que el impacto en salud mental de la pandemia fue el que dices, y además creo que España ha
ha mejorado la naturaleza de la relación que tiene con el debate de la salud mental en los últimos años. Es decir, la ha secularizado. Que ha costado, un poco. La ha sacado costado del armario, la ha llevado al debate público, ha comprendido que los aspectos de depresión, salud mental, etcétera, son de naturaleza política y no grandes fracasos individuales dentro de las puertas de cada uno en su casa. Lo ha socializado, lo ha llevado a las instituciones. Se está hablando de ello de una manera y con un lenguaje que hasta entonces o hasta hace unos años no era capaz. Así que si es aquí que se encuentra la razón de fondo de este incremento en bajas, pues hay una pista interesante de que algo está cambiando también en esta naturaleza. Y a lo mejor, en ese sentido, si es verdad que está aflorando de esta manera, a lo mejor también dentro de este dato tan alarmantemente alto hay señales positivas de que algo está también cambiando para bien, ¿no? Y el corolario de todo ello es que hay que prevenirse contra el discurso que puede culpar a los usuarios del sistema de salud por hacer un uso interesado, excesivo, etcétera, etcétera. Y que el correlato de todo ello es que la cultura del esfuerzo está decayendo. No, seguramente esta ampliación de la comprensión de lo que es la salud y lo que es la enfermedad o lo que es el malestar implica a un buen uso del sistema de salud. Es normal que se acuda al médico para distintas formas de malestar, físicas, psíquicas, de todo tipo, y para velar por la propia salud. El problema entonces es que el sistema de salud no garantiza el cuidado necesario a los usuarios, es decir, a los ciudadanos. Y el corolario último: cuidar de un sistema público de salud no es una cuestión solamente de derechos, que lo es, no es una cuestión solamente de dignidad y de garantías de igualdad de oportunidades, es una cuestión que incide en la economía. Económica, sí. Entonces es necesario esa inversión porque repercute de una manera reticular, a veces indirecta, en hechos como este. Puede ser que la productividad de las empresas se resienta porque el sistema de salud no sea capaz de cuidar de sus pacientes de la manera debida. Pues es el debate, hay un debate ahí en ese dato que daba el Banco de España, dato acompañado de alerta, cómo han aumentado, cómo casi se han duplicado el número de bajas entre los trabajadores españoles desde el año 2019. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con Gaza. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Gonzalo Velasco y Eduardo Madina. Les decía antes que más de 50.000 muertos después, parece que algo empieza a moverse, aunque sea en forma de amenaza. Nada se concreta, pero en forma de amenaza. Algo parece moverse en la comunidad internacional para intentar frenar la masacre, el genocidio que está cometiendo Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza. Esta semana ya les hablábamos de una declaración conjunta de Francia, Reino Unido y Canadá en este sentido. Los tres amenazaban con represalias que la verdad es que no concretaban. Se suma ahora la Unión Europea, que se plantea repensar, también de momentos planteamientos, se plantea repensar su relación con Israel. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Nos contabas a las 8 que hay hasta 17 países que han llamado a revisar el acuerdo de asociación con Israel por sus agresiones a los derechos humanos en Gaza. La fórmula que puede salir de aquí está todavía por ver, en qué se concretará, entre otras cosas, porque romper relaciones comerciales requeriría el apoyo de los 27 y esto parece absolutamente imposible, pero lo que es evidente, Enrique, es que hay países que ahora están en un lugar en el que no estaban hace tan solo unas semanas. Sí, desde luego, hay una masa crítica que no habíamos visto antes en el seno del Consejo Europeo. Ya por fin se ha conseguido una mayoría de países que abogan por hacer presión al gobierno de Netanyahu con esta medida, ¿no? Era algo que ya puso encima de la mesa España e Irlanda hace un año, no consiguieron apoyos suficientes y ahora sí, aunque Kaja Kallas, la alta representante, prefería ayer no dar la cifra, fuentes diplomáticas confirmaban eso, ¿no? Que al menos 17 países han conseguido que la Comisión se vea obligada a responder a la pregunta de si Israel cumple sus compromisos en materia de derechos humanos. Y en este bloque de países, digamos, tenemos a capitales que tradicionalmente han utilizado un tono muy comedido, ¿no? Con Netanyahu, como Polonia o Austria. Tenemos a Suecia, que ha planteado incluso sanciones a miembros del gabinete de Netanyahu, aunque en cualquier caso la consecuencia inmediata de este paso es un ejercicio de presión, lanzar el mensaje a Israel de que se está subiendo, se está elevando el tono en la Unión Europea y que ya sí hay una mayoría de países que abogan por revisar ese acuerdo de asociación con Israel. Una de las preguntas que creo que os habéis planteado también a lo largo del programa es si vamos tarde, ¿no? Sí. Le acabamos de preguntar esto mismo a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, que ha estado hace unos minutos en Ser Cataluña en un programa especial que se emite desde el Parlamento Europeo, desde donde os hablo y respondía a esto.
Ha costado mucho y la verdad es que lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo, es una tragedia de proporciones gigantescas y un escándalo desde el punto de vista del derecho internacional y de los derechos humanos. Es un primer movimiento y tenemos que seguir adelante, lógicamente, pero es verdad que conseguir unanimidad está costando mucho. En la Comisión se resisten a utilizar el término genocidio, lo hacían ayer también la mayoría de ministros de Exteriores. Le preguntaba también Pablo Tallón a la vicepresidenta si considera que lo que se está viviendo en la Franja es un genocidio. Yo creo que lo que estamos viviendo tiene pocos precedentes y ciertamente lo que estamos viviendo, si no lo es, se parece mucho a un genocidio. Término que también sigue esquivando la alta representante Kaja Kallas, que no obstante sí elevó el tono ayer contra Israel, le exigía el desbloqueo del acceso de la ayuda humanitaria y decía que la ayuda que está entrando es una gota en el océano. Enrique, gracias. A vosotros. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Pues ya hay respuesta, ¿no?, de Israel a esta iniciativa, a este movimiento, vamos a decir, que empieza a surgir en Europa. Y una vez más, la respuesta de Israel es asociarlo a Hamás. Es decir, cualquier iniciativa, cualquier intento, cualquier amenaza es que usted pertenecen a Hamás. Los ataques, mientras tanto, están llevando a la franja a una situación límite. Estamos hablando de una ayuda humanitaria que no llega a su destino. Estamos hablando, ayer dábamos el dato, lo dice la ONU, de 14.000 bebés, de 14.000 niños que pueden morir entre hoy y mañana si no entra alimento y medicina para ellos, y del goteo incesante, Pablo, de muertos por los ataques que esta noche también han continuado. Sí, son al menos 24 los palestinos asesinados ya en lo que llevamos de miércoles, según Al Jazeera. Y efectivamente, además de estos ataques, la ayuda humanitaria que sigue sin llegar a su destino. Ayer entraron 93 camiones a Gaza, pero la carga no se repartió. Explicaba el portavoz de la ONU cómo uno de sus equipos estuvo esperando durante horas para recibir la autorización de Israel para recoger esa carga, y esa autorización nunca llegó. Emiratos Árabes Unidos dice que tiene autorización de Israel para enviar hoy más ayuda, pero claro, ya veremos si llega. Y luego está, como decíamos, Ángels, la ofensiva militar en sí. El jefe del ejército avanza que van a ir a más, que van a ir tomando más y más territorio de Gaza. Es más, este jefe del ejército defiende que esta ofensiva en marcha cumple con la legalidad internacional. Están convencidos de que están en lo correcto y desprecian movimientos y gestos como los de las últimas horas de Reino Unido o de la Unión Europea. Criticar a Israel es reforzar a Hamás, respondía anoche el Ministerio de Exteriores israelí. Además, hoy estamos un poquito más lejos de un posible alto el fuego. Netanyahu ordenó anoche a su delegación en Doha que se volvieran de vuelta a casa. Y, como te decía, a las 8, atención a Irán. La CNN está contando que Estados Unidos dispone de información de sus servicios de inteligencia que sugieren preparativos para un ataque contra instalaciones nucleares iraníes. Según esta información, que se ataque o no, y sobre todo el alcance de ese ataque, dependerá probablemente del resultado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Haremos ahora una pausa y después lo retomaremos. A las 9 hay sesión de control al Gobierno. Escucharemos la pregunta que le vaya a hacer Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno, pero entraremos en el análisis de este movimiento que empieza a haber en la Unión Europea, movimiento que empieza a haber también, y lo comentaba Pablo, en el Reino Unido, que cada vez está más próximo a esa Unión Europea de la que se fue. Lo hemos visto estos días en algunos acuerdos comerciales y ahora lo vemos también en la postura frente a Gaza, pero claro, la unanimidad que es necesaria para cualquier iniciativa, para que se concrete cualquier iniciativa y cualquier amenaza, parece lejana en la Unión Europea. Y estaremos también en Estados Unidos, porque recuerden que la entrada de lo que llama Netanyahu ayuda humanitaria, yo decía ayer que me niego a llamar ayuda humanitaria lo que está entrando en Gaza, tiene mucho que ver con unos senadores de Estados Unidos que dijeron que ya no podían soportar más las imágenes de niños muertos y de niños pasando hambre en la franja de Gaza, como si fuera algo que empezó ayer. Es algo que empezó ya hace mucho tiempo. Insistimos, más de 50.000 muertos. Sonido en directo, como casi todos los miércoles, del Congreso de los Diputados, a punto de empezar la sesión de control al Gobierno, con esa primera intervención que vamos a poder seguir aquí en directo, esa pregunta que va a formular el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Una sesión de control marcada
por la actualidad, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes de la pausa publicitaria, que tiene mucho que ver con Gaza y con las amenazas que empiezan a surgir desde la Unión Europea. Ayer mismo, ahí en el Congreso de los Diputados, y después lo vamos a explicar con calma, el Congreso votó a favor de que se empiece a tramitar una ley para imponer un embargo de armas a Israel, con el voto en contra del Partido Popular y también de Vox. Era una proposición de ley presentada por los partidos a la izquierda del Partido Socialista, es decir, que el debate sobre lo que hay que hacer ante la masacre que está llevando a cabo Netanyahu en Israel está también en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver en qué se traduce, porque estos días hemos visto cómo se ha traducido, sobre todo por parte de la oposición, en la espuma de lo que pasó en el Festival de Eurovisión. Interviene ya la presidenta del Congreso. Los escaños, que reanudaremos la sesión. Mucho jaleo, ¿no? Sí, yo dije la semana pasada que me daba la sensación que había más jaleo del habitual, me dijisteis que no, pero hoy vuelvo a pensar que hay mucho jaleo. Tienen los micrófonos de ambiente estos días más altos de lo habitual, para que nos demos cuenta de lo mucho que hablan los señores y las señoras diputados y diputadas. Buenos días, vamos a reanudar la sesión y continuamos. Por favor, un poco de silencio. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera pregunta la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Va a preguntar Alberto Núñez Feijóo. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, mire, la sensación en la calle, esa la que usted no puede pisar, es que el único servicio puntual en España es Hacienda. 97 subidas de impuestos, es decir, hemos pagado 136.000 millones más en impuestos a los españoles desde que usted es presidente. ¿Para qué? La brecha entre la renta per cápita española y la europea se ha incrementado un 15%. 4 millones de españoles están en situación de carencia material severa, incluidos los centenares de personas que duermen en los aeropuertos del Estado. Y España ya es el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. A los españoles no nos salen las cuentas, señor Sánchez. ¿Cree usted que su gobierno puede hacer lo que quiera con el dinero de los españoles? Muchas gracias. Esta ha sido la pregunta del líder de la oposición. Vamos a ver cuál es la respuesta del presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, señoría, España sufre muchísimas desigualdades. Por ejemplo, en la accesibilidad a la vivienda, pero también en los recortes que se sufrieron durante la época de la crisis financiera y la respuesta neoliberal, efectivamente, al estado del bienestar. Por ejemplo, usted siendo presidente de la Xunta de Galicia, o lo que están haciendo muchas comunidades autónomas gobernadas por ustedes sin aplicar la ley de vivienda para resolver uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que es el acceso a la vivienda. Ustedes inventan diariamente, se lo dije durante la pasada semana, señoría, todos los días una crisis. Misma estrategia durante 7 años, mismo resultado. Ustedes en la oposición con la casquería y este gobierno haciendo avanzar a España. Le diré una cosa, señoría. Esta misma semana la Comisión Europea ha elevado al 2,6% la previsión de crecimiento económico para España en el año 2025 y al 2% en el año 2026. El IBEX está por encima de los 14.000 puntos, es decir, la primera vez en 17 años que sucede eso. Y la propia OCDE hace pocos días ha dicho que la renta real de las familias españolas son las que más han subido durante el año pasado, la segunda de las economías más desarrolladas del mundo. Con lo cual, señoría, lo que le quiero decir con esto es que España efectivamente avanza, el Gobierno lo que quiere es hacer avanzar a España y lo hace precisamente sin su permiso y sin su apoyo. Hace 2 semanas, en este Congreso, se convalidó un Real Decreto Ley para defender, frente a los aranceles de Trump, al sector de la agricultura, al sector primario, al sector pesquero, al sector industrial, al sector del comercio en nuestro país. Hubo 9 grupos parlamentarios, 9, que votaron a favor. 1 se abstuvo y hubo 2 que votaron en contra. La ultraderecha y ustedes, siempre en contra de España.
consumido buena parte de sus 2 minutos y medio, por lo cual se deja una respuesta más breve del presidente del Gobierno a la intervención, que ahora será más larga, de Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Señor Sánchez, como no sale a la calle, usted no se entera. El PIB no se come. Hay que transformarlo en bienestar, en renta personal, en poder de compra, en una nevera llena. ¿Sabe que desde que usted es presidente se ha incrementado el precio de los alimentos un 37%? ¿Sabe que desde que usted es presidente el 77% de los jóvenes españoles dicen que no pueden tener una familia por falta de medios económicos? ¿Sabe por qué no contesta usted a qué dedica el dinero? Porque no quiere mencionar lo que está ocurriendo en España. Solamente me refiero a la última semana. Mordidas del gobierno en rescate a empresas. Comisiones en contratos de obra pública. Su presidenta de Adif, ayer, imputada por malversación de caudales públicos. Por cierto, ¿cuántas veces tiene que interesarse su número 2 por las obras públicas para que el gobierno las adjudique? Señor Sánchez, vendrán más ejemplos que ilustren lo que está pasando en España. Y mientras tanto, cortinas de humo de su gobierno, con los trenes, con los apagones y con una corrupción ya generalizada. ¿Qué es lo que quiere investigar usted? El televoto de Eurovisión. Mire, señor Sánchez, ya nada va a ocultar la realidad. Y es que el gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos, señor Sánchez. ¿Sabe una cosa? Váyase haciendo a la idea. Todo se sabrá. Por cierto, después de ver los medios de comunicación en el día de hoy, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán? ¿Sí o no? Muchas gracias. Hace referencia a esa información publicada por El Mundo, que se basa en un informe de la UCO que ni siquiera ha llegado a manos de un juez. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Para lo que hemos quedado, señor Feijóo. Usted, que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. En lo que ha quedado, señor Feijóo, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí. En todo caso, señoría, en todo caso, le diré lo siguiente. El mundo entero se está movilizando contra la barbarie de Netanyahu en Israel, en Gaza, perdón. El mundo entero. Y usted hace chistes sobre Franco. Menuda talla política, menuda falta de humanidad. Pues cerramos el paréntesis que supone nuestro abierto este inicio de la sesión de control al gobierno. Hacemos una pausa y a la vuelta retomamos el análisis de los movimientos que están viendo, sobre todo en la Unión Europea, para intentar frenar a Benjamín Netanyahu. En el abierto, Berna González Harbour, Gonzalo Velasco y Eduardo Madina. Nosotros vamos a ir a lo nuestro, ya que la sesión de control va a lo suyo, vamos a ir nosotros a lo nuestro, que es el análisis de estos movimientos que 50.000 muertos después empieza a haber en la Unión Europea. La pregunta es, ¿van tarde estos movimientos? Y la otra pregunta, Edu, es si se pueden concretar en algo, porque es evidente que la unanimidad en la Unión Europea es muy difícil. Ya. Sí que es verdad que es la primera vez que parece que se mueven y se mueven en serio, pero que se concreten en que es otra cosa. Bueno, mira, la base jurídica de las relaciones comerciales de la Unión Europea con Israel lo fija un acuerdo de asociación que tiene entrada en vigor en el año 2000. Y eso consigue que la Unión Europea sea, en los últimos años, el primer socio comercial de Israel, con un volumen de negociación de 45.000 millones de euros, que es una cifra que convierte, insisto, a la Unión Europea en el primer socio comercial de ese país llamado Israel, ¿no? El artículo 2 de ese acuerdo de asociación es muy claro. Dice: las relaciones se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, que orientan su política interior e internacional y constituyen un elemento esencial del presente acuerdo. Un elemento esencial del presente acuerdo. No es el artículo 2 por cualquier cosa, no es una línea perdida en el artículo 56, es el 2. Se entra en el acuerdo de asociación por el respeto a los derechos humanos, que se fija además como una parte esencial del mismo. Y yo no sé si en la Franja de Gaza se están cometiendo crímenes de guerra o se está cometiendo un genocidio, pero el debate jurídico es o lo uno o lo otro. Por tanto, esto va muy tarde. Sé que es muy difícil la unanimidad en la Unión Europea, llámese lo de Hungría, llámese las dificultades, llámese lo de Alemania, con su herida histórica del siglo XX, ya me lo sé.
pero es indiscutible que entre 50 y 60.000 personas asesinadas, desde los terroristas atentados terribles, indefendibles, dramáticos, atentados de Hamás en el mes ya de octubre, el lejano mes de octubre, en la esquina, en la puerta de la propia Franja de Gaza, contra la población israelí, la respuesta de Israel ha sido o bien constitutiva de crímenes de guerra o bien constitutiva de un genocidio. Está arrasando con población civil, asesinando indiscriminadamente población civil, no terroristas de Hamás, sino población civil. Mucha de ella ya lo hemos visto y escuchado mucho estos días, pero lo repetimos una vez más, a ver si nos desinsensibilizamos de una vez. Niñas y niños indefensos, sin lugar al que ir, habiendo perdido su casa porque ha sido arrasada, en una Franja de Gaza que ya no existe. Hablamos de la Franja de Gaza como si existiera población en esa esquina entre la antigua Cisjordania, ya ocupada, muchos asentamientos ilegales de colonos y el mar Mediterráneo. Con esa pequeña salida al mar, ya no hay nada. Ya no hay nada. Es población itinerante que flota entre Egipto y el paso de Erez en el norte, intentando encontrar un lugar en el que no les maten. Y sé que es muy difícil todo, porque ya sé que la comunidad internacional, si no se ha movido antes, no es porque no vea esto, es porque ve esto y toma más elementos en la valoración. El problema es que a mí no hay ninguno que me pese más que este. Y ya sé que desde fuera de la política las cosas, por experiencia también propia, sé que se ven distintas a desde dentro de la política. Y no es lo mismo opinar en el hoy por hoy que dirigir un gobierno, o dirigir Naciones Unidas, o dirigir la Comisión Europea, o coordinar a los ministros de Exteriores en el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea. Pero va tarde y es la hora de tomar decisiones de fondo con Israel. Porque por no haberlas tomado, en parte ha visto que no sucedía nada por hacer lo que hacía. Y ya son muchos meses y muchos muertos para una transformación humana de fondo de Oriente Medio. Humana, política, geopolítica, por supuesto, económica, todo eso también. Pero primero humana de Oriente Medio, con una población palestina que vamos a ver cómo sale de esta. Así que sí, a tu pregunta, Ángeles Barceló, yo creo que vamos tarde. Bienvenido sea ir tarde. Mejor tarde que nunca, decía mi abuela, mucho en Bilbao. Bien, mejor tarde que nunca. Pero fijémonos, por favor, en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación, que es la base jurídica de las relaciones comerciales. Y preguntémonos si es o no posible en mantener la vigencia de ese acuerdo en la medida en que el artículo 2 de ese acuerdo también está vigente, cuando es evidente que Israel está pasando muy por encima de lo que significan los derechos humanos y el respeto a la vida en lo que hoy, o antes, ya no sé, denominábamos la Franja de Gaza, ¿no? ¿Verdad? No solo tarde, sino absolutamente insuficiente, ¿no? No olvidemos que estamos hablando de una revisión, ni siquiera suspensión, exacto, una revisión de ese acuerdo de asociación que has citado, Edu. Entonces, Europa está sufriendo un desgaste por la derecha y por la izquierda, y por todas partes, y por el centro. Está perdiendo su autoridad y su legitimidad moral, que no olvidemos que se construyó Europa fundamentándose en los principios de la paz, de la convivencia, de las relaciones de derecho, de Estado de Derecho, frente a las relaciones de guerra. Y esa Europa construida sobre esos cimientos que nuestras generaciones, los que estamos aquí, bueno, Gonzalo es mucho más joven, pero los que estamos aquí hemos conocido, nos hemos empapado de ese llamado acervo comunitario como base de la construcción de nuestras relaciones, se ha venido abajo. Es que no solo la ultraderecha se está volviendo antieuropea y antieuropeísta, es que la izquierda, la gente de bien, desde mi punto de vista, la izquierda, la gente de centro, la gente que está mirando estas imágenes terribles que están llegando desde Gaza, ven que Europa ha callado frente a este genocidio, ha callado frente a esta hambruna, ha callado frente a ministros que uno tras otro están declarando, y el último ha sido Smotrich, el de Finanzas, que ha dicho estos días que van a destruir lo que queda de Gaza. Es decir, expresamente están mostrando su intención de destruir a ese pueblo palestino. El nuevo plan, estos días de ataques virulentos y de muchísimas matanzas, ¿qué objetivo tienen? El próximo objetivo, que es dividir la franja en varias zonas, lo llaman tanques de Gedeón, o bueno, no esta fase carros de la guerra. Gedeón, gracias, Sastre. Carros de Gedeón. Gedeón consiste en dividir la franja en varias zonas, es decir, convertir la cárcel que era Gaza en varias cárceles de compartimentos estancos en los que estará prohibido moverse y hará falta autorizaciones para movimiento de personas y mercancías.
mercancías, es decir, de ayuda humanitaria. El estrangulamiento al que Israel está sometiendo a los palestinos de Gaza es insoportable, y es insoportable el silencio de la Unión Europea. Vale, que 14, 17 países ayer hayan instado a una revisión, francamente, nos sirve sobre todo para afear, por ejemplo, a Feijóo, como se acaba de hacer en el Congreso, y para afear a la derecha española que se quede atrás frente a Starmer, a la propia Países Bajos, a la propia Austria, que ayer ha votado a favor de esta iniciativa. Pero no sirve para la retórica interior, no sirve para nada, porque no vamos a cortar esas relaciones, porque no vamos a ejercer el poder que podríamos tener y porque al final depende de Estados Unidos. Déjame, Gonzalo, que vaya a publicidad y así puedes hablar tranquilamente. Hacemos una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Berna González Harbour, Gonzalo Velasco y Eduardo Madina con el análisis del movimiento que empieza a haber en la Unión Europea. Después entraremos en lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, que algo ha salido en la sesión de control en el fragmento que hemos escuchado, pero los movimientos que empieza a haber, no unánimes, pero que empieza a haber dentro de la Unión Europea, y la pregunta que formulábamos al principio. ¿Llegan tarde y qué tipo de movimientos son, Gonzalo? Pues llegan tarde, vamos a quedarnos de momento solamente en el marco regulatorio y legislativo, porque la Convención Internacional para el Genocidio, como recordaba Francesca Albanese, que es la relatora de la ONU para Palestina, obliga a prevenir y sancionar cualquier situación en la que haya un riesgo de genocidio. Porque el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas y la legislación española, aunque iremos después a lo que pasó en el Parlamento, prohíben cualquier tipo de transferencia comercial de este tipo con países en los que exista o que estén en riesgo de estar ejecutando un genocidio, es decir, riesgo y prevención. Y estamos viendo que estas sanciones, si acaso, son tardías por reactivas, porque vienen después y ni siquiera se están ejecutando todavía, sencillamente se está considerando esa ejecución. Así que ya solamente desde el punto de vista del marco regulatorio de este tipo de situaciones, vamos tarde. Desde el punto de vista, vamos a decir así, de la moral o de la consideración civilizacional de lo que es la dignidad y lo que son los derechos humanos, evidentemente vamos tarde, porque lo que se está ejecutando y lo que estamos atestiguando en Gaza en estos últimos meses es un ejercicio de crueldad. Hay una pensadora que se llama Judith Sklar, que era de origen judío, como muchas de las grandes pensadoras del siglo XX, que decía que el peor de los ejercicios de la soberanía y del poder, y que además es específico del siglo XX, decía, ya que vivió, tuvo que emigrar de Hungría por el estalinismo, no era la injusticia sino la crueldad, que es ese ejercicio de humillación arbitraria, de arrebato de la dignidad mínima de las personas, que permite un ejercicio de la violencia injustificado, aunque sea por discursos de seguridad nacional, etcétera, ¿no? Y la crueldad no es solamente un acto individual, sino que es un sistema. Es un sistema político, es un sistema discursivo, es un sistema que tiene que ver con sarcasmos, con ironías, con juegos simbólicos que deshumanizan la condición y que convierten al otro en objeto. Por lo tanto, lo que estamos viendo es la tolerancia y la connivencia con esa crueldad nos pone en jaque civilizacionalmente. Y yo quiero, sé que esto suena como muy grave, ¿no?, que nos permitimos estas grandes palabras, pero yo quiero destacarlo. Es que lo que está ocurriendo aquí pone en duda nuestros fundamentos morales básicos como Unión Europea, como Occidente en su conjunto, si queréis. Y del mismo modo que la Guerra Civil Española, que anticipó la Segunda Guerra Mundial, fue una especie de llamada de atención, de síntoma que movilizó a muchos otros países y a muchos colectivos internacionales porque se atisbaba algo terrible que estaba aconteciendo, como era el fascismo. Creo que Gaza tiene que ser la luz roja que nos despierte desde un punto de vista cultural y civilizacional, ¿no? Esto no es una disputa partidista, estar a favor, estar en contra no es una cosa de izquierdas o de derechas, no es un desacuerdo más entre otros, ¿no?, sino que está dividiéndonos como sociedades, porque quien legitima lo que está haciendo Israel, para mí ya no es un par, ya no es un igual moral. Es alguien otro, aunque sea mi conciudadano, aunque paguemos juntos impuestos, aunque tengamos el mismo marco jurídico constitucional. Quien cree en que eso es permisible, para mí es como el que cree que es permisible la ablación del clítoris o la lapidación de las mujeres por adúlteras, o quien cree que la pedofilia es algo que no está tan mal. Está en el mismo nivel. Por eso nos está poniendo en jaque civilizacionalmente, porque nos divide también internamente. Podríamos aplaudirle.
Sí. Es lo único que puedo decir. Dejadme que avance porque además queda pendiente y además yo creo que tiene que ver con esto que decía ahora Gonzalo, ¿no? El que se opone, o sea, ante esto no es ser de derechas ni es ser de izquierdas, y el que se opone, o sea, el que no tiene ningún rubor al ver estas imágenes, que no le afectan, que no piense lo que se está sometiendo ahí, no es un igual a nosotros. Y esto yo creo que es una reflexión que tienen que hacer todos estos partidos políticos que por el mero hecho de la lucha partidista no son capaces, o sí son capaces y no quieren trasladarlo, de ver la trascendencia de lo que está pasando ahora mismo en Palestina. Antes de entrar en la parte nacional, y es ahí donde iremos ahora, dos movimientos más. El del Reino Unido, Lucas Font, corresponsal, buenos días. Hola, buenos días, Sánchez. Porque allí también Londres ha suspendido negociaciones comerciales con el gobierno de Netanyahu. Keir Starmer dice que está horrorizado por las acciones completamente, ha dicho, indefendibles que se están llevando a cabo sobre la franja, y su ministro de Exteriores va un paso más allá y asegura que si Israel no cesa sus ataques, incrementarán las sanciones. En el Ejecutivo británico insisten en que la única solución viable es un alto el fuego, y también, y es algo que venimos oyendo desde el inicio del conflicto, en la solución, en el reconocimiento de los dos estados. Sí, el gobierno británico ha endurecido el tono con Israel en las últimas horas, primero con un comunicado conjunto con Francia y Canadá en el que amenazaba al gobierno de Netanyahu con sanciones en caso de mantener la ofensiva en Gaza y el bloqueo humanitario, y ahora con ese anuncio sobre la suspensión de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio y con la llamada consultas a la embajadora de Israel en Londres, unas medidas anunciadas ayer en la Cámara de los Comunes por el ministro de Exteriores David Lammy. It's morally unjustifiable. It's wholly disproportionate. Decía Lammy que el desplazamiento de los gazatíes es moralmente injustificable, totalmente desproporcionado y absolutamente contraproducente, y condenaba los discursos extremistas y monstruosos de algunos miembros del gobierno israelí. El ministro también anunció ayer nuevas sanciones para los colonos israelíes en Cisjordania, concretamente para 3 personas, 2 organizaciones y 2 asentamientos ilegales, y amenazó con tomar medidas más duras, incluidas sanciones contra miembros del gobierno israelí, si el país no da marcha atrás en unas acciones que el Reino Unido ha calificado de atroces e intolerables. Pero por ahora estas amenazas no han amedrentado al gobierno de Netanyahu, que ha atribuido la decisión a una obsesión anti-israelí y a consideraciones políticas internas. La tensión entre los dos países se encuentra posiblemente en su punto más alto desde la escalada del conflicto hace 1 año y medio, y a pocas semanas de la conferencia de la ONU en la que se discutirá la solución de los dos estados. El Reino Unido se ha mostrado a favor de esta solución en repetidas ocasiones y ha amagado con reconocer al Estado palestino en esa misma conferencia, como ya hizo Francia hace unos meses. Lucas, gracias. A vosotros. Pues bueno, parece eso, que algo se mueve en Europa, se mueve también en el Reino Unido, aunque si hay alguien que le pueda doblar el brazo a Netanyahu, su principal socio es el estadounidense Donald Trump. El republicano, que se autodefine como el mejor amigo que Israel ha tenido en el despacho Oval, parece molesto, sobre todo sus senadores, molestos por esas imágenes de niños hambrientos que nos están llegando desde Gaza, y según cuentan varios medios estadounidenses, Bayo ha hecho saber a Netanyahu que su paciencia no es infinita. Sí, parece que Trump está frustrado por el curso de la guerra en Gaza y por esas imágenes que, como decías, le llegan a diario de la hambruna que se cierne sobre la franja. Grab it up. Acaba con esto. Es el titular entrecomillado que usa hoy el portal de noticias Axios para describir el mensaje que Donald Trump ha hecho llegar a Netanyahu a través de sus negociadores. De lo contrario, añade el Washington Post, existe el riesgo de abandono a Israel por parte de su principal aliado militar. El presidente quiere que la guerra termine cuanto antes, decía el lunes la portavoz de la Casa Blanca, sin pronunciarse, eso sí, sobre la pretensión israelí de conquistar toda Gaza, una pretensión que genera clara incomodidad en la administración estadounidense, deseosa de lograr una victoria diplomática rápida en Oriente Próximo. Not once did you publicly call upon the Netanyahu government to end the blockade. Ayer en el Senado, tras ser cuestionado por su tibieza con Israel, el secretario de Estado Marco Rubio negaba que la Casa Blanca tenga planes para facilitar la expulsión de ciudadanos gazatíes de la franja. No, there's no deportation. What we have talked to some nations about is if someone voluntarily and willingly No son deportaciones, son salidas voluntarias y temporales a otros países, decía Marco Rubio. If there are voluntary decisions because there is no clean water, there is no food and bombing is all around you, is that really a voluntary decision? A lo que el senador
senador demócrata Jeff Merkley le replicaba: si no hay agua potable ni hay comida y te bombardean constantemente, ¿realmente puede haber una salida voluntaria? Es una rara contestación a la política de tierra quemada de Netanyahu en un país, Estados Unidos, cada vez más dividido sobre el apoyo inquebrantable a Israel. Inquebrantable al menos hasta ahora, Ángels, porque Trump no deja de emitir señales de hartazgo. Recordemos, hace unos días durante su gira en Oriente Medio evitó visitar a Netanyahu, igual que ha hecho su vicepresidente J.D. Vance, quien justificaba así no haber viajado a Israel esta semana, dice, por problemas logísticos. Dice que no tenía con quién dejar a sus 2 hijos si alargaba su viaje a Roma, donde asistió junto a su mujer a la misa de inicio del pontificado de León XIV. Me explota la cabeza, Bayo, gracias. Es que como no han conquistado Groenlandia todavía, ¿dónde va a dejar a los niños? Me parece todo tremendo, lo de la salida voluntaria, que no, es que todo me parece tremendísimo. Pero vamos a lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, que votó a favor de que se empiece a tramitar una ley para imponer un embargo de armas a Israel. Es una propuesta que venía de los socios de la izquierda y que finalmente terminó por apoyar el Partido Socialista, a pesar de que ayer lo contábamos nosotros a las 8 de la mañana, había un informe del Ministerio de Economía, es decir, del Gobierno, que recomendaba lo contrario. También votaron a favor PNV y Junts. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. De todas formas, a pesar de ese voto a favor del PSOE, los socios de la izquierda les acusan de hipócritas, porque dicen el Gobierno todavía mantiene acuerdos con Israel, acuerdos que piden desde la izquierda del PSOE que se cancelen inmediatamente. Sí, la iniciativa de Sumar y Podemos para declarar por ley el embargo total a Israel de material de defensa sigue adelante en el Congreso con el apoyo de los socialistas a pesar de sus reticencias, como decías, pero aún así el PSOE tuvo que afrontar ayer un duro debate en el que sus socios le reprocharon al Gobierno falta de contundencia e incluso hipocresía. Esto decía, por ejemplo, desde Sumar, socio de Gobierno, Gerardo Pisarello. Porque sí, por la mañana se dice una cosa, pero por la tarde luego se hace otra, lo que parecía valiente comienza a parecer falaz y comienza a parecer hipócrita. Porque si por la mañana se grita basta de muertes, pero por la tarde se ampara el negocio que la facilita, lo que parecía denuncia se convierte en complicidad. Uno a uno los socios reclamaron que se use el Consejo de Ministros para romper ya toda relación con Israel. Esto decía Martina Velarde de Podemos. Igual que han podido subir el gasto militar, que hagan vía decreto justamente las medidas que se envíen en esta ley y también... Desde el PSOE defienden su compromiso con Gaza y de hecho enmarcan su apoyo a la iniciativa como parte de esa estrategia de Sánchez de endurecer su posición contra Israel. El presidente lleva días poniendo en el foco en la masacre que está sufriendo Gaza a manos de Netanyahu y multiplicando sus movimientos internacionales. Y en este contexto, en Moncloa tenían ayer muy claro que no podían permitirse un voto en contra que distorsione el empeño de Sánchez de abanderar en Europa la respuesta contra Israel. Eso sí, al mismo tiempo, siguen sin estar convencidos del todo de esta reforma para declarar el embargo total por su encaje legal, como ya argumentaron en ese escrito, ¿no?, que mencionabas de alegaciones del Gobierno que contamos ayer. De ahí que los socialistas ya estén rebajando expectativas sobre la tramitación parlamentaria que arranca ahora y que anticipan que será muy compleja. Ana, gracias. A vosotros. Esta iniciativa, que veremos qué recorrido tiene, les decía, ha tenido finalmente el apoyo del Partido Socialista y afectaría a varios contratos en materia de defensa que el Gobierno de España mantiene con empresas israelíes. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángels. Estamos hablando de 46 contratos por valor millonario, en que no todos están relacionados directamente con la compra de armamento. Todos sí que quedarán afectados por este embargo. Sí, son varios contratos millonarios que podrían verse afectados, aunque lo cierto, Ángels, es que escuchando a la ministra de Defensa da la sensación de que hay ángulos muertos en ese embargo total a Israel. Pues si son productos que son absolutamente imprescindibles para la seguridad de nuestros militares, habría que verlo en cada momento. Lo primero, como es evidente, hay que ver qué productos serían y la seguridad de nuestros militares. Bueno, esa es la explicación de Margarita Ruller. Lo cierto es que hay 46 contratos en el aire, en especial un contrato vigente hasta 2027 con una empresa israelí con sede en Haifa, lo decíamos a las 8 de la mañana, la compañía Rafael Advanced Defense System, que precisamente ha sido vetada por el Gobierno en la última Feria Internacional de Defensa celebrada aquí en Madrid. Si este embargo entrase en vigor, la israelí Rafael tendría que renunciar
a los 207 millones para equipar a los nuevos cazas Eurofighter con un sistema de guiado láser para mejorar la precisión de sus disparos. Otro de los contratos que se habría afectado por este embargo sería el suministro de 168 lanzamisiles contra carro Spike comprados precisamente a la filial de Rafael en España. Paptecnos, la reacción, Ángeles, del texto que se tramitó ayer en el Congreso también acota los contratos de mantenimiento y hay varios contratos, por ejemplo, con empresas israelíes como Elbit para morteros, es decir, Ángeles, mantenimiento de armamento. Y además, Bañu, hoy está previsto que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparezca en el Congreso para dar explicaciones por el contrato firmado con una empresa israelí, un contrato que contemplaba, recordemos, la compra de millones de balas a una empresa vinculada al gobierno de Benjamín Netanyahu y que el Ejecutivo español tuvo que suspender después de que lo contáramos, lo desveláramos aquí en la SER. Sí, debe dar explicaciones hoy en el Congreso sobre ese lamentable error que recordaréis, tal y como etiquetó el presidente del gobierno, pero lo cierto es que desde que la cadena SER adelantó esta compra de munición a Israel, ni el presidente Sánchez ni el ministro del Interior han explicado quién o quiénes son los responsables de ese error. Han pasado las semanas y no ha habido ninguna explicación. Lo más parecido, Ángels, hasta ahora fue esta respuesta del ministro Fernando Grande Marlaska en el Congreso en la sesión de control donde se escudó en Pedro Sánchez. Ya ha contestado hoy el presidente del gobierno. Nuestro compromiso evidente con la causa palestina, nuestro compromiso con la paz en Oriente Medio, que conlleva no comprar y no vender armamento, al Estado de Israel, pero eso sí, garantizando la protección de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, entendemos que hoy sí, Ángels, que hoy Grande Marlaska explicará por qué Interior tardó 6 meses en firmar este contrato con Israel, por qué lo firmó pese a que ya sabía 5 meses antes que no lo podía romper, por qué en 6 meses no avisaron a Presidencia de un tema tan sensible como este, por qué en cuestión de horas Moncloa encontró la solución para anular lo que Interior no supo ver en 6 meses, qué van a pasar con los 15 millones de balas que necesita la Guardia Civil y lo más importante, Ángels, qué ha pasado con este contrato. Esta misma semana hemos preguntado al Ministerio del Interior si lo han revocado ya, como se anunció, pero la respuesta que hemos recibido, Ángels, es que no van a hacer ningún comentario sobre este asunto. A ver qué pasa hoy en esa comparecencia de Marlaska. Bañu, gracias. Un abrazo. Bueno, 2 elementos aquí, Berna. Primero, el voto en contra de la derecha y de la ultraderecha, que le ha afeado ya el presidente del gobierno en la sesión de control a la respuesta a la pregunta que le hacía Alberto Núñez Feijóo. Y después, bueno, las propias dificultades que tiene el gobierno y el Partido Socialista. La izquierda del Partido Socialista hablan de hipocresía, pero bueno, hemos escuchado el matiz que hacía la ministra de Defensa sobre qué puede pasar con ciertos contratos. Había ayer también ese informe de Economía hablando de las dificultades, de dificultades en el encaje legal de este embargo y en cambio ayer todo el partido apoyó, al menos que se admitiera a trámite. Sí, pero aquí yo creo que el Partido Socialista, como antes hemos dicho de la Unión Europea, llega tarde. Es decir, esto lo tenía que haber presentado el propio Partido Socialista. Bueno, me alegro de que lo haga Sumar y Podemos, si no me equivoco, pero... BNG también, perdona. Vale, bueno, pero bueno, sus socios a la izquierda, pero llegan tarde. Es decir, Pedro Sánchez prometió en sede parlamentaria que no habría más contratos de compra ni de venta a Israel. Creo que esto fue en octubre. Y los que solemos creer la palabra de personas a cargo de los asuntos públicos, pues nos hemos llevado una decepción enorme. O sea, los ciudadanos no podemos confiar en su palabra porque luego se demostró que, como informasteis aquí en la SER, ese contrato de compra de balas a Israel. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, es que estas cosas no son cuestión de palabra de un presidente, son cuestión de ley, de cambiar la ley. Es decir, ese embargo de armas se tenía que haber operado a través de las vías legislativas, vía decreto, vía ley, vía, bueno, pues todos los instrumentos legales que tiene el gobierno para hacerlo de forma legítima. Y no se ha hecho. Y ha tenido que ser su izquierda la que lo presente. Vale, el Partido Socialista vota a favor. Menos mal. La derecha se significa votando en contra. Como digo, llega tarde, hay esos 1.000 millones, creo que asciende el valor de esos 46 contratos firmados, pero ya vemos la resistencia de la propia ministra Robles a aplicarlo. Bueno, pues hay que ser contundente y hay que ser claro. Ayer lo comentabais a raíz del informe que se hizo desde el Ministerio de Economía. Es que los derechos humanos,
el genocidio a la vista de todos que estamos viendo, la hambruna que estamos contemplando, no puede ser superada, o sea, quiero decir, supera cualquier interés económico o logístico que esté en nuestras manos. Y lo decíamos ayer, si tiene coste económico, que se explique, que los ciudadanos son adultos y pueden entenderlo. Es decir, si cancelar todos estos contratos y el embargo tiene estas consecuencias económicas, que se expliquen. Y entonces que el ciudadano decida si prefiere sacrificar una cosa o la otra. Sí. Bueno, yo es que creo que es un debate muy pertinente, porque este es un asunto del que nos enteramos, yo al menos, por la cadena SER, y me hubiera gustado enterarme por una portavocía institucional, no sé quién, pero enterarme. Porque yo creo que entre las distintas voces de los distintos gobiernos de la Unión Europea, la voz del gobierno de España ha sido muy nítida en el plano deliberativo con respecto a lo que estaba sucediendo en Israel y en la Franja de Gaza, en la brutalmente desproporcionada y desde mi punto de vista, causa de un genocidio o de crímenes contra la humanidad, desde los atentados terroristas de octubre del año 2023 por parte de Hamas. Pero cuando visibilizas una posición tan nítida y tan incontrovertida y tan evidente, te desplazas a Tel Aviv a una reunión con el primer ministro israelí de una manera tan clara, donde marcas distancias, cuando todo tu discurso es el que tiene que ser, la obra tiene que ir en su estela, porque si no se disocia mucho discurso y obra. Y por eso creo que cuando has marcado una posición pública clara, de voz tan nítida y tan bien puesta, cualquier matiz tiene valor doble, ¿no? Y esta intervención que ha hecho Gonzalo, que estoy deseando que termine hoy por hoy para volver a escucharla en el podcast, creo que nos hace preguntas y que a la sombra de esa intervención hay preguntas que hacerse. Y si uno cree, como pensamos que el gobierno cree sobre lo que está sucediendo allí, la obra solo puede ser una ruptura de relaciones. Claro, tienes que llevar hasta las últimas consecuencias. No puedes estar comprando y vendiendo armas, no puedes estar comprando y vendiendo munición, no puedes, porque no. El volumen de contradicción, cuando tu mensaje es tan alto, la contradicción crece con él, sube hasta ahí arriba contigo. Y por eso creo que estaría bien saber qué pasó exactamente en esas decisiones de la munición, este capítulo último que conocimos, y todo lo que ha habido anteriormente, si es que ha habido entre octubre del 23 y en la actualidad, mayo del 25, más compras entre Israel o empresas israelíes aprobadas por el gobierno. Pero incluso el propio matiz que hacía la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sí, es decir, ella ya pone un poco cuidado que no todo se va a poder cancelar. Es decir, claro, bueno, bien, pues, pero cuando no todo se puede cancelar, seguramente hay una razón de fondo en el Ministerio de Defensa. Hay que explicarla. Y hay que explicar cómo encaja eso en el discurso que el gobierno tiene con respecto a lo que está sucediendo en el Oriente Medio, que es un discurso que yo creo que tiene una gran mayoría de ciudadanas y de ciudadanos en España detrás. Está donde está la mayoría, en fin, más que amplia de la sociedad española, porque es que es indiscutible lo que está pasando en la Franja. Uno puede dudar de Hamas, pero lo que está sucediendo no tiene mucha discusión. Uno, pues en fin, puede tirar de las excusas que quiera, pero habla por sí solo lo que allí sucede. Así que a lo mejor es explicable. Hay que intentar explicarlo. Claro, esa disonancia de la que habla Eduardo entre la acción internacional de liderazgo de esta causa por parte de Pedro Sánchez y del gobierno de España. Recordemos que fue junto a Irlanda quienes ya desde hace meses pidieron precisamente o apelaron ese artículo 2 de la relación comercial con Israel, ¿no? Y reconocieron a Palestina. Así que de hecho hay una posición firme y no fácil, porque no es una cuestión meramente discursiva. Es difícil posicionarse así de una manera tan nítida en el marco de la Unión Europea. ¿Por qué no tiene su correlato o su traslación en esas medidas, digamos, internas? ¿Qué es lo que ocurre con el Ministerio de Defensa y del Interior, que por otro lado no es la primera vez que producen disonancias dentro del gobierno, para que ese discurso de alguna manera no se esté traduciendo en una acción gubernamental que, recordemos, podría haber acelerado esto mucho más? Primero, en tiempos, porque ya llevamos 19 meses de conflicto, y luego porque se habría ahorrado, a través de un decreto, esta tortuosa trámite legislativo que se está avecinando. Respecto a esa advertencia de Margarita Robles, claro, Margarita Robles, pensemos que está diciendo, bueno, es que si esto va en contra de nuestros militares, cuidado, que aquí estamos hablando de respetar regulación, insisto, vigente. El tratado sobre el comercio de armas al que se adhiere España o al que reconoce España en la ley 53/2007, según consultado, que se vincula con el tratado comercial de armamento, prohíbe
obliga a no vender o a no comerciar con países que estén cometiendo genocidios o crímenes de guerra. La posición común de la Unión Europea igualmente regula el comercio de armas con países que estén en esta situación. De ahí el conflicto con aquel buque de Cartagena que no se sabía si traía armas o no traía, ¿no? Es decir, que lo que está diciendo Margarita Robles es, si viene bien a nuestros militares nos saltamos la regulación internacional. Pues es que esto es lo que no puede ser. Porque este discurso además es tremendamente populista y dañino. Lo nuestro es lo primero, lo que nos interesa es lo primero, aunque tengamos que saltarnos la ley. Esto es un discurso peligroso, aunque parece que es, bueno, muy patriótico o muy de sentido común, ¿no? Seguramente haya razones comerciales también, quiero decir, razones económicas, pero desde luego hay que explicitarlas para que esto sea... Razones económicas potentísimas, perdona Edu, había con Rusia. Todos dependíamos de su gas, sobre todo Alemania, y se tomaron esas decisiones. Entonces no podemos tener este doble estándar, este doble rasero, y hay que actuar. Quiero decir, soy escéptica en el sentido de que sé que solo si Estados Unidos se implica puede cambiar el curso de la guerra. Pero si Europa de verdad empieza a hacer actos y a alzar la voz, bueno, pues por lo menos estaremos en el lado correcto de la historia. Sí, pero hay un contraste claro entre la facilidad con la que se sanciona, por ejemplo, a gobiernos como el venezolano, incluso a líderes concretos de ese gobierno venezolano, y voces que pasaron desapercibidas, como por ejemplo la de Pepe Borrell, como alto representante para la política exterior de la Unión Europea, que pidió equiparar sanciones al gobierno israelí, incluso a líderes destacados del gobierno de Netanyahu, sin encontrar el eco necesario para poder llevarlo a cabo por parte de los dirigentes de la Unión Europea. ¿Por qué esta disonancia tan evidente? ¿Por qué sanciones tan rápidas, tan indiscutidas, tan claras con Venezuela? ¿Y por qué tanta dificultad en sanciones de distinta naturaleza, diplomática, geopolítica, económica, comercial? En ese sentido, diplomática, geopolítica, económica y comercial con el gobierno de Israel. ¿Por qué tanta dificultad? Pues yo creo que aquí hay un debate que nos lleva a planteamientos de naturaleza, en fin, múltiple, ¿no? Un poco en línea de en qué medida pensamos en la forma en la que implementamos sanciones con unos actores internacionales o con otros, ¿no? Y yo creo que este caso afecta más al Ministerio de Interior que al de Defensa. Me parece que las explicaciones en este caso deberían haber venido por el ministro de Marlaska, que ha sido a veces capaz de explicar lo inexplicable. Seguramente que esta vez también podría, si lo intenta, ¿no? Pero creo que aquí hay una gran contradicción de gobierno que ha quedado flotando en el aire, que cada vez que vemos un capítulo nuevo, pues reaparece entre nosotros, porque en fin, ayer el Parlamento debate esto, o la Unión Europea debate esto, y aflora una duda de un elemento que ha quedado colgando ahí que el Ministerio de Interior todavía no ha explicado. Sí, es bueno señalar que esta iniciativa y esta incoherencia del gobierno está siendo compensada a través de esta ley en buena medida por la iniciativa de 500 organizaciones sociales y civiles que están detrás de la iniciativa. A ver cómo va la tramitación de esto. Pero quiero decir que bueno, está bien también saber que la sociedad civil hace presión cuando toca y corrige el comportamiento legislativo. Y yo porque lo apuntaste también antes, Gonzalo, yo tampoco quiero que me parece bien que hablemos de esta disonancia y del papel del gobierno, pero yo no quiero que pase por alto también el papel que está haciendo el Partido Popular. Votando en contra. Claro. Es decir, que el Partido Popular, pero no solo votando en contra, sino en todas las declaraciones y en todo, yo creo que tiene un serio problema el Partido Popular. Entiendo, no sé si empujado por la ultraderecha, no tengo ni idea, pero tiene un serio problema con este tema. Sí, por eso es importante ver, y por eso antes yo hablaba de la importancia de lo europeo en la retórica interna, porque ahora vemos Países Bajos, Austria, Suecia, especialmente Austria y Países Bajos, que son países que están en la derecha y más próximos a Alemania y a esa postura que a nosotros, pues que tome nota Feijóo. Es decir, y lo que quiero subrayar, hay que estar en el lado correcto de la historia. Es decir, el conflicto de Gaza no va a cambiar porque Feijóo tome una decisión u otra. No. Pero, por favor, colócate en el lado correcto de la historia, aunque eso no mueva ni un lápiz en este conflicto. Y no lo está haciendo. El Partido Popular está más bien cerrando filas con este Israel, y quiero repetir, frente a Netanyahu y su gobierno, que nos acusan de antisemitas, que nos acusan de ser instrumentos de Hamas. No, señor. Usted no solo es un corrupto, es un señor que está cometiendo crímenes de guerra y como tal debe ser investigado y ojalá pague por ello. Sí, realmente es significativo y es significativo de
A veces hablamos de que el Partido Popular está en esta diatriba entre, bueno, esa democracia cristiana, ese centro moderado, o virar a la extrema derecha por sus intereses coyunturales actuales, ¿no? Y las disputas que hay dentro del Partido Popular Europeo y cómo aquí Feijóo estaría entre un lado y el otro. Estas son las decisiones que dan cuenta de que ya está tomada la orientación y que es una orientación europea que es transversal. Fijaos, cuando murió el Papa Francisco, una de las cosas que reflexionamos todos es que él había abierto una oportunidad para poder ser conservador y no ser un reaccionario. O sea, uno puede ser conservador en muchas medidas y necesariamente no tener que posicionarse con la crueldad en ciertas materias internacionales contra la inmigración, contra los derechos de ciertos refugiados, y sin embargo parece que esa oportunidad, esa vía no la han tomado desde el Partido Popular. No puedo mejorarlo, estoy completamente de acuerdo. Creo que no sé si es por el peso que Alemania o el PP europeo, o sea, el PP alemán tiene en el PP europeo, o por si se ha caído en la propia trampa de pensar que la más mínima crítica a lo que el gobierno de Netanyahu hace es una crítica generalizada a la sociedad israelí o es una especie de antisemitismo encubierto. No, para nada. Hago mía completamente la intervención que ha hecho Berna en ese sentido, ¿no? Se critica lo que un gobierno hace en su acción exterior sin necesidad de caer en ningún tipo de antisemitismo. No hay ni una mínima brizna de antisemitismo en nuestra crítica, sino hay una evidencia de lo que está sucediendo en Gaza, que es indefendible incluso para quienes han hecho voces occidentales. Un intento de defensa de la comprensión de la democracia israelí, plural, etcétera, es imposible ir a este viaje. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Ese que viene y va, que no me deja estar y hace poemas con eclipses. Ese que no soy yo y escribe por no hablar. En el retrete del poeta. Pues vamos a ir terminando. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Muy buenas. Buenos días. Contadnos. Bueno, Marta Sanz, Manuel Delgado y Sabino Donate, redactor jefe del Unicón y la Esquina, nos han llevado a pensar a muchos lugares, pero nunca habíamos ido al cuarto de baño. Que es un buen sitio para pensar, el cuarto de baño. Dicen que de ahí salen algunas muy buenas ideas. Por eso. Vale, en el 900-100-800 lo que les pedimos es ya su colaboración. Que nos cuenten qué vio, qué ocurrió, qué vivió en retretes, mijitorios. Hasta donde se pueda contar, ¿eh? Baños públicos o privados, excusados o váteres. Esto es, estamos a final de temporada y estamos en estas ya. 900-100-800. Es muy buen tema para Es muy buen tema. 900-100-800. Sí. No, sí. Y eso, porque mucha gente le vienen las mejores ideas mientras está duchándose, sentado en el retrete, lavándose los dientes. Todo esto que nos lo cuenten los oyentes. La radio también se escucha mucho en los retretes. Muchísimo. En los lavabos se escucha mucho la radio. 900-100-800. Y escuchar cosas como las biografías no autorizadas. Hoy tenemos al ratoncito. Mira. Que sabéis que vivió en la calle Arenal. Sí. Sí, el ratoncito. Yo paso por delante de su casa todos los días. Sí, ahí está su casa, su ratonera. Sí. Bueno, después de esto... Te llevaron un día, Sastre. ¿Tú no lo has visto? ¿No has visto, Sastre? ¿Es eso que te asomas a un ventanuco? Te llevaron un día. Son muchas cosas. Sí, es muy emocionante. Después viaje de ida. Hoy nos vamos a Bilbao, entre Bilbao y Madrid, para conocer la historia de María Mestaller de Echagüe, más conocida como la Marquesa de Paravere. Fue la gastrónoma que se inventó los libros de receta. Pero lo más grande es que tuvo las narices o los ovarios de 6 meses antes de estallar la Guerra Civil abrir un restaurante de lujo en Madrid. Un restaurante de lujo que se mantuvo abierto bajo la custodia de la CNT durante toda la guerra y ella ahí al pie de la cocina. Es impresionante la historia. Y vamos a terminar el programa con nuestra charla de los miércoles. Él perdió su nombre para dar relevancia a sus 2 apellidos por todos los campos de España y de Europa durante 15 años. López Nieto, un árbitro Madina. ¿Cómo se llama de nombre López Nieto? Se llama Antonio Jesús. Antonio Jesús López Nieto. Sí. Es una época. Y Manuel Díaz Vega, te vienen todos juntos. Sí, pero yo los nombres habitualmente no. Antonio Jesús López Nieto. ¿Cómo se llama de nombre? Eduardo. Pero los árbitros en activo no tienen nombre. No tienen nombre. Tienen apellido. López Nieto bueno, sí lo tiene. ¿por qué lo traemos aquí? Porque además de haber sido árbitro de élite durante 15 años, es el actual presidente del Unicaja de baloncesto. Que juega una competición y te la gana. Claro, pues eso. Pues mira, pero qué carrera, ¿no? De ser árbitro de fútbol a presidente de baloncesto. Un gran gestor, un gran gestor. Berna González Harbour, Gonzalo Velasco, Eduardo Madina, hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.